10 kilómetros sobre la Tierra, explosión de un motor, una ventanilla rota y una mujer que es succionada hacia afuera. Lo que ocurrió a bordo del vuelo 1380 suena como la trama de una película de desastres, pero es una realidad capturada en video. El 17 de abril de 2018, un avión Boeing 737 de la aerolínea Southwest Airlines realizaba un vuelo de varias horas desde Nueva York a Dallas. A bordo iban 144 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. En aquel fatídico día, entre los viajeros se encontraba Jennifer Riordan, de 43 años, directora de una sucursal bancaria. Ella ocupó un asiento en la parte central de la cabina, y para ella era un viaje de negocios rutinario entre ciudades. Ni los pasajeros ni la experimentada tripulación podían imaginar en qué se convertiría este vuelo estándar. Pocos minutos después de alcanzar altitud, sus vidas se dividirían en dos partes, y lo que le ocurrió a Jennifer es algo que no cabe en la cabeza. Música. Para la familia Riordan era una mañana de martes de lo más normal. Temprano por la mañana, Jennifer, desde un hotel de Nueva York, marcó el número de su marido, Michael, solo porque sí, para saber cómo había ido su día y qué haría la familia esa noche. Por la ventana del hotel apenas empezaba a amanecer. La ciudad abajo hacía un ruido amortiguado y Jennifer estaba sentada en el borde de la cama con el teléfono en la oreja, escuchando la voz familiar. La familia de 4 miembros, Michael, su esposa Jennifer, su hija Avery y su hijo Joshua, vivía en la gran ciudad de Albuquerque, pero en ese momento Jennifer estaba en un viaje de negocios. Ocupaba el cargo de vicepresidenta del holding financiero Wells Fargo y, al mismo tiempo, era directora ejecutiva del banco en Albuquerque. Su alto cargo en la corporación exigía vuelos regulares entre ciudades. Tales viajes se habían convertido desde hacía tiempo en parte de su vida. Preparar la maleta automáticamente, el ritual habitual de pasar por el control de seguridad, el olor a café en las salas de espera, aeropuertos, aviones, hoteles, todo se fundía en una interminable rutina de negocios. Aquella mañana del 17 de abril, la directora del banco se preparaba para volar a Dallas y de allí a casa, con su familia en Albuquerque. Habló con sus hijos por teléfono, voces soñolientas y cálidas. Avery le contaba algo sobre la escuela. Joshua murmuró un «adiós, mamá», y se fue corriendo. Al terminar la conversación con su marido, Jennifer le deseó un buen día. «Te quiero, buen viaje», respondió Michael. Los esposos colgaron, un intercambio de frases común que habían pronunciado cientos de veces. Nada especial. Su última conversación. Aproximadamente una hora después, Jennifer salió del hotel y se dirigió al aeropuerto de La Guardia, apresurándose para el vuelo 1380. El vuelo 1380 de Southwest Airlines era una ruta regular desde el aeropuerto de La Guardia al aeropuerto Dallas Love Field, en Texas. El vuelo era operado por un moderno Boeing 737-700, con un tiempo de viaje de 4 horas y 15 minutos. Una máquina fiable, probada en miles de vuelos. El caballo de batalla de la aviación estadounidense. La comandante de la aeronave era Tammy Jo Schultz, de 56 años. Contaba con 11.711 horas de vuelo, de las cuales 10.513 fueron en el Boeing 737. En el pasado, fue piloto de combate de la Marina de los e instructora de vuelo. Una persona que conocía esta máquina como su propio cuerpo. Cada sonido del motor, cada vibración del mando, cada matiz del rugido de las turbinas. El copiloto era Darren Lee Ellisor, de 44 años, expiloto de la Fuerza Aérea de los con un total de 9.508 horas de vuelo, incluidas 6.927 horas en el Boeing 737. Ambos eran veteranos del cielo. 3 auxiliares de vuelo fueron asignadas al vuelo: Rachel Fernheimer, Shanique Mallory y Kaylee Sandoval. El avión que realizaba el vuelo había sido operado por Southwest Airlines durante casi 18 años, desde su fabricación en el año 2000. La máquina estaba equipada con 2 motores turbofan CFM56-7B. 18 años es mucho tiempo, miles de ciclos de despegue y aterrizaje, miles de horas de vibración, cambios de presión y cargas térmicas. El metal se fatiga, las microfisuras crecen, pero por fuera nada. Revestimiento brillante, pintura fresca. En ese momento, nadie pensaba en la fatiga del material. 10:15 de la mañana.
Aeropuerto de La Guardia, Nueva York. 144 pasajeros suben a bordo del vuelo a Dallas. En la cabina huele a aire recirculado y a productos de limpieza, ese olor tan reconocible de los viajes en avión que a unos tranquiliza y a otros irrita. Southwest Airlines no ofrece la posibilidad de elegir asiento al reservar, por lo que los mejores asientos en la parte delantera de la cabina son para los más rápidos. Los demás ocupan lo que queda. Una lotería tácita. La profesora universitaria Holly Mackey no logró estar entre los primeros esta vez y ocupó el asiento 14C en el medio de la cabina, frente al ala. Pudo haber elegido cualquier asiento, incluido el de la ventanilla, ya que los asientos de al lado estaban vacíos, pero se sentó en el pasillo. Después de 2 tazas de café, tendría que ir al baño con frecuencia y no quería molestar a los otros pasajeros. Un detalle sin importancia, una elección aleatoria dictada por la cafeína y la cortesía. 20 minutos después, esa elección le salvaría la vida. Jennifer Reardon apareció un poco más tarde y ocupó el asiento 14A junto a la ventana. Sacó un libro y miró por la ventanilla. Tras el grueso cristal acrílico, el campo de hormigón gris del aeropuerto, una fila de aviones en la calle de rodaje, las luces intermitentes de los vehículos de servicio. Nada interesante. Una imagen familiar. La vecina de Holly y Jennifer era una joven que casi no se despegaba de su teléfono. Se sentó en el asiento 14B, en medio de las 2 mujeres, y se puso los auriculares, sumergiéndose por completo en su mundo. 3 extraños en una misma fila. 3 destinos que en unos minutos se entrelazarían de la manera más terrible. Las auxiliares de vuelo realizaron la demostración de seguridad estándar, esa que nadie escucha. Cómo abrocharse el cinturón, dónde están las salidas de emergencia, cómo ponerse la máscara de oxígeno, primero uno mismo, luego el niño. Gestos ensayados hasta el automatismo, palabras que suenan monótonas. Los pasajeros miraban sus teléfonos, leían, dormitaban. Algunos ya habían cerrado los ojos, preparándose para dormir durante todo el vuelo. Se abrocharon los cinturones. El avión se preparó para el despegue. A las 10:43 de la mañana, según el horario, el Boeing 737 despegó de la pista. El cuerpo se hundió en el asiento. Esa sensación familiar de sobrecarga que te deja ligeramente sin aliento. Los motores rugían a plena potencia. La vibración recorría el suelo, los asientos, la columna vertebral. La tierra tras las ventanillas se alejaba rápidamente. Primero el hormigón de la pista, luego el verde de los suburbios, después los techos de las casas del tamaño de cajas de cerillas, luego las nubes. El avión ganaba velocidad y altitud, ascendiendo hacia el nivel de 11 kilómetros. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad. La tripulación retrajo el tren de aterrizaje. Un golpe sordo en algún lugar bajo el suelo, una ligera sacudida. La máquina seguía la ruta, ganando gradualmente la altitud asignada. La comandante informó al controlador. El despegue y el ascenso se realizaban de forma rutinaria, sin problemas. Voz tranquila, profesional. Y, de hecho, los primeros 10-15 minutos nada hacía presagiar que este vuelo fuera a ser otra cosa que un trayecto ordinario. La vibración de los motores era constante, familiar, casi relajante. Un ligero zumbido en los oídos por el ascenso. Tras las ventanillas, nubes de un blanco deslumbrante y el azul del cielo. Mientras tanto, las 3 auxiliares de vuelo se desplazaban sin prisa por la cabina, ofreciendo a los pasajeros té, café, refrescos y aperitivos ligeros. El tintineo del carrito sobre el suelo, el crujir de los envases, voces apagadas, té o café, zumo, galletas. Alguien ya se había quedado dormido, con el respaldo del asiento reclinado. Alguien leía, alguien veía una película en su tableta, un vuelo normal. 20 minutos después del despegue, a las 11:03, el avión alcanzó la marca de los 10 kilómetros y seguía ganando altura. De repente, se oyó un estallido ensordecedor. No fue solo un sonido, fue un impacto, como si alguien hubiera golpeado el fuselaje desde fuera con un mazo. El avión se sacudió violentamente. El suelo bajo los pies empezó a tambalearse. Los vasos sobre las mesitas saltaron, derramando su contenido. Libros y teléfonos volaron al suelo. Alguien gritó, un sonido agudo y asustado. El motor izquierdo falló. Pero falló es una palabra demasiado suave para lo que ocurrió. El motor explotó desde dentro. El álabe del ventilador número 13, en el que durante años había crecido una grieta por fatiga, invisible, imperceptible en cualquier inspección, finalmente no aguantó más.
se desprendió a plena potencia y golpeó la carcasa del motor con una fuerza monstruosa. Los fragmentos metálicos volaron en todas direcciones, como la metralla de una granada. Impactaron en el fuselaje y el ala, perforando el revestimiento de aluminio y dejando agujeros irregulares. Pero uno de los fragmentos grandes, una pieza del pestillo de la cubierta del tamaño de un puño, se estrelló con tal fuerza contra la ventanilla de la fila 14 que el cristal acrílico fue literalmente arrancado hacia afuera. No se agrietó, no se rompió, desapareció. Un agujero bostezaba en el costado del avión. Era la ventanilla de al lado de Jennifer Riordan. Todo ocurrió en una fracción de segundo. En un momento, paz y tranquilidad. El zumbido constante de los motores, el olor a café. Al siguiente, el infierno. Debido a la colosal diferencia de presión entre el interior y el exterior de la cabina, el aire salió disparado con un aullido salvaje, un silbido tan fuerte que taponaba los oídos. Jennifer, que estaba sentada junto a la ventana, fue succionada de cabeza por el agujero en cuestión de instantes. Literalmente estaba siendo arrastrada hacia afuera. La fuerza de la descompresión era tal que el cinturón de seguridad se le clavó en el abdomen, reteniendo su cuerpo y dejando moretones profundos, pero la parte superior del torso ya estaba fuera. Cabeza, hombros, un brazo. Allí, en el infierno helado fuera del avión. Afuera, 50 grados bajo cero, una temperatura a la que la piel expuesta se congela en segundos. La velocidad del flujo de aire, 900 kilómetros por hora. Un viento tan fuerte que te derriba, desgarra la ropa, impide respirar. El aire es tan tenue que los pulmones no pueden extraer oxígeno de él. El cuerpo humano no está hecho para tales condiciones, no lo soporta. La descompresión incontrolada llenó la cabina con un estruendo insoportable, silbidos, rugidos, aullidos, un sonido que tapona los oídos y corta la respiración, que dan ganas de taparse las orejas y gritar. Aunque el cuerpo de Jennifer bloqueaba casi por completo la apertura, el aire seguía entrando por las rendijas, gélido, cortante, quemando de frío. La temperatura en la cabina bajó instantáneamente. El vapor empezó a salir de la boca de los pasajeros. Todo ocurrió casi instantáneamente. 11 segundos después, el avión se inclinó 41 grados a la izquierda, casi de costado. Los objetos sueltos volaron por la cabina. Un carrito de bebidas rodaba por el pasillo. Se oyeron gritos en la cabina, chillidos, llanto. Alguien rezaba en voz alta, de forma confusa y febril. Alguien llamaba a su madre. Las máscaras de oxígeno cayeron automáticamente de los compartimentos sobre las cabezas. Las bolsas de goma amarillas colgaban de los tubos, balanceándose por la turbulencia, golpeando las caras. Pero en este caos y horror, pocos notaron lo que ocurría en la fila 14. Cada uno estaba ocupado con su propio miedo, su propia supervivencia, su propia pánico. Las auxiliares de vuelo agarraron las botellas de oxígeno portátiles, pesados cilindros amarillos, y, como pudieron, empezaron a abrirse paso por la cabina inclinada. Caminar era casi imposible. El suelo se hundía bajo sus pies. El ángulo de inclinación lanzaba sus cuerpos hacia un lado. Se agarraban a los respaldos de los asientos. Se apretaban entre pasajeros en pánico. Pasaban por encima de bolsos caídos. El avión seguía inclinándose fuertemente hacia la izquierda. En la cabina de mando se desarrollaba su propio drama. En el momento del fallo del motor, el copiloto Darren Ellisor sostenía los mandos, mientras la capitana Tammy Schultz supervisaba la situación. En 5 segundos saltaron varias alarmas. El panel de control se iluminó en rojo y amarillo como un árbol de Navidad. Advertencias de fuego, de caída de presión, de pérdida de motor, de despresurización. Las señales sonoras se superponían, fundiéndose en una cacofonía. Pitidos, zumbidos, una voz mecánica. Altitud, altitud. La presión del aire en la cabina cayó bruscamente. Los oídos se taponaron al instante, como al bucear en profundidad. Sintieron presión en las sienes. Ambos pilotos se apresuraron a ponerse las máscaras de oxígeno, voluminosas y con tubos gruesos. Las manos trabajaban automáticamente. Miles de horas de entrenamiento habían grabado esos movimientos en la memoria muscular. Máscara en la cara, apretar las correas, comprobar el suministro de oxígeno, pero en la confusión, les costó activar los micrófonos integrados que les permitían hablar entre sí. Unos segundos preciosos, silencio en los auriculares, solo su propia respiración pesada bajo la máscara, el silbido del oxígeno, el latido del corazón en las sienes. Sin poder comunicarse con la comandante, el copiloto tomó una decisión por su cuenta, sin vacilaciones, sin dudas.
Redujo la potencia de ambos motores y comenzó un descenso de emergencia. Empujó el mando hacia adelante. El morro del avión bajó. La máquina empezó a descender. Surgió una sensación de ingravidez en el estómago, como en una montaña rusa, pero más aterradora. Unos segundos después, la tripulación cortó el suministro de combustible al motor izquierdo, completando el procedimiento de apagado, una secuencia clara de acciones. Lista de comprobación tras lista de comprobación, confirmando cada punto en voz alta, accionando interruptores, verificando las lecturas de los instrumentos. Las manos se movían rápido, pero sin prisas. Parecía una operación quirúrgica, cada movimiento preciso, cada segundo contaba. Durante ese tiempo, el controlador de tráfico aéreo intentó contactar con la tripulación 2 veces, sin respuesta. En el aire, solo ruido y estática. El controlador frunció el ceño, repitió la llamada. Silencio. El vuelo 1380 descendía a velocidad máxima, más de 1,5 kilómetros por minuto, una caída vertiginosa. La aguja del altímetro corría hacia abajo. Los oídos se taponaban cada vez más. La presión cambiaba demasiado rápido. Los tímpanos no tenían tiempo de adaptarse. Sensación de que el ascensor cae en picado sin detenerse, como si el suelo se escapara de los pies y no volviera. Lo suficientemente rápido como para que los pasajeros, ajenos a los procedimientos de emergencia, pensaran que el avión se estrellaba y que iban a morir, ahora mismo. En unos minutos, en unos segundos, alguien rezaba, los labios se movían sin sonido bajo la máscara de oxígeno. Las lágrimas corrían por las mejillas. Alguien lloraba a gritos, sollozos, gemidos, lamentos. Alguien estaba sentado inmóvil, agarrado a los reposabrazos con los dedos blancos. Estupor. El cuerpo se desconectó. El cerebro se negaba a procesar lo que ocurría. Alguien se conectó al Wi-Fi de a bordo para enviar sus últimos mensajes a sus seres queridos. Dedos temblorosos sobre la pantalla del teléfono. Errores tipográficos. Lágrimas que caen sobre la pantalla, borrando las letras. Algunos, desesperados, escribían mensajes de despedida con palabras de amor, creyendo que era el final. Te quiero. Cuida de los niños. Perdóname por todo. No tuve tiempo de decir. Mensajes que debían ser los últimos, que los destinatarios leerían después. Uno de los pasajeros, Marty Martínez, comenzó una transmisión en vivo desde la cabina a sus redes sociales. Pagó $8 por el Wi-Fi para despedirse mientras el avión, según él creía, caía. La cámara del teléfono captaba el caos. Máscaras balanceándose, gente gritando, luces parpadeando, rostros desfigurados por el horror. Un video que luego daría la vuelta al mundo, que millones de personas volverían a ver. Pero, en realidad, los pilotos tenían el control total de la situación. Estaban descendiendo el avión tan rápido como la seguridad lo permitía. No era una caída, era una maniobra de emergencia, un descenso de emergencia. Necesitaban bajar lo antes posible a una altitud donde se pudiera respirar sin máscaras, donde la presión no matara, donde el frío no congelara. Al mismo tiempo, realizaban varias listas de comprobación de emergencia, confirmando cada punto en voz alta, accionando interruptores, verificando las lecturas de los instrumentos, un trabajo a 4 manos, sincrónico, perfeccionado. El avión estaba bajo control, aunque con dificultad. Mantener un vuelo controlado requería una presión constante en el mando para compensar el empuje asimétrico y la resistencia del motor destruido. El avión intentaba constantemente inclinarse hacia la izquierda, allí donde, en lugar de una turbina en funcionamiento, sobresalían escombros. Las manos de los pilotos trabajaban sin descanso, músculos tensos, sudor bajo la máscara. Tras descender a 4 kilómetros, aproximadamente 6 minutos después del fallo, la comandante Schultz tomó el mando. Su voz en el aire era tranquila, un tono uniforme y profesional, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo y no luchando por la vida de 150 personas. Se puso en contacto con el controlador y solicitó un cambio de rumbo. Inicialmente, la capitana planeaba una aproximación larga, un procedimiento estándar, seguro y comprobado. Sin embargo, unos segundos después, la auxiliar de vuelo se puso en contacto por el intercomunicador. Su voz se quebraba, temblaba. Tenemos una ventana rota. Alguien está medio fuera. Pausa. Un segundo de silencio en la cabina. Al enterarse de esto, Tammy Jo Schultz tomó una decisión instantánea: acelerar la aproximación. Cada segundo cuenta. Cada minuto es la vida de alguien.
consideró que el aeropuerto de Filadelfia era el mejor preparado para tal situación de emergencia. Allí cuentan con todo el equipo necesario, médicos, rescatistas y camiones de bomberos. El controlador transmitió de inmediato las coordenadas y despejó el espacio aéreo. Todos los demás aviones, a un lado. Prioridad absoluta. La pista espera. Música. En la cabina reinaba el caos. Cuando la auxiliar de vuelo Rachel Fernheimer llegó a la mitad de la cabina, tropezando, agarrándose a los asientos, luchando contra la inclinación, vio a Jennifer. Una imagen que hiela la sangre, una imagen que aparecería en sus pesadillas durante años. La mujer seguía sujeta por el cinturón en la zona de la cintura. La tela se hundía en su abdomen, manteniendo el cuerpo dentro de la cabina, pero su cabeza, parte del torso y un brazo colgaban fuera por la ventana. El cuerpo golpeaba contra el costado del avión por el viento, impotente, como una muñeca de trapo. Su cabello ondeaba, su ropa se desgarraba, su rostro ya estaba azul por el frío y la falta de oxígeno. Ojos abiertos, pero en ellos no había nada, vacío. A petición de las auxiliares de vuelo, las pasajeras de los asientos 14B y 14C, aquella chica con el teléfono y Holly Mackey, se cambiaron de sitio. Se desabrocharon con manos temblorosas y torpes y se trasladaron a otros asientos para dejar espacio, rostros blancos, labios temblando. Después de esto, dos azafatas intentaron meter a Jennifer de nuevo. La agarraron por la ropa, por el cinturón, por el brazo, tiraron con todas sus fuerzas. Pero el potente flujo de aire presionaba el cuerpo contra el costado del avión con una fuerza monstruosa, como si un gigante la sostuviera desde afuera. El viento aullaba en la abertura, quemaba las manos con el frío, arrancaba la ropa de los dedos. Imposible, no había fuerza suficiente. Dos pasajeros de la fila 15 contigua, hombres fuertes y adultos, corrieron a ayudar. Sin dudarlo, se inclinaron sobre los respaldos de los asientos, se aferraron a Jennifer, uno por el brazo, otro por el cinturón, otro por la ropa. 4 personas contra la fuerza de la descompresión. Los músculos ardían por la tensión, los dedos se entumecían por el frío, el viento les golpeaba la cara, les sacaba lágrimas de los ojos. Tirar. Más. Aún más fuerte. Con esfuerzos combinados, lograron vencer la fuerza del viento y meter a Jennifer. Un tirón, un último esfuerzo al límite de lo posible, y su cuerpo finalmente quedó en la cabina. Cayó sobre los asientos, inerte, inmóvil. Las auxiliares de vuelo la recostaron a lo largo de la fila de asientos y comenzaron a prestarle primeros auxilios. Comprobaron la respiración, nada. El pulso, nada. Comenzaron la RCP, reanimación cardiopulmonar, presiones rítmicas en el tórax, 1, 2, 3, 4, 5, 30 presiones, 2 insuflaciones, de nuevo presiones, sudor en la frente, dolor en los brazos, no detenerse, pero Jennifer no reaccionaba, sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, el cuerpo no respondía. Tras 17 agónicos minutos, los minutos más largos en la vida de todos los que iban a bordo, a las 11:20 de la mañana, el vuelo 1380 finalmente tocó la pista del Aeropuerto Internacional de Filadelfia. El tren de aterrizaje golpeó el hormigón, un impacto brusco, el rugido de la reversa del motor restante, un sonido ensordecedor, pero ahora salvador. El frenado hundió a los pasajeros en sus asientos. El avión desaceleraba, se sacudía, saltaba sobre las irregularidades, y finalmente se detuvo. Silencio. Un silencio extraño y vibrante después de todo ese infierno, y luego aplausos, fuertes, histéricos, incontrolables. Los pasajeros aplaudían, lloraban, se abrazaban entre sí, a desconocidos, a compañeros de asiento, a las auxiliares de vuelo, agradecían a la tripulación, agradecían a Dios, agradecían al destino, agradecían a todos y a todo en el mundo por estar vivos. Tan pronto como acercaron la escalinata al avión, los médicos subieron a bordo, corriendo, con camillas, con equipo. Se dirigieron de inmediato a la fila 14, allí donde yacía Jennifer, allí donde aún continuaban con la reanimación. Jennifer fue trasladada de urgencia a un hospital de Filadelfia. Luces, sirenas, velocidad. Cada segundo cuenta. Otros 8 pasajeros sufrieron heridas leves, cortes por fragmentos, contusiones por caídas, shock. También fueron examinados, vendados y calmados. Poco tiempo después, Michael Riordan recibió una llamada del hospital donde habían llevado a su esposa. El teléfono sonó, una llamada normal,
Nada fuera de lo común. Michael respondió. Primero le informaron que Jennifer estaba allí y que el médico necesitaba hablar con él. La voz al otro lado era cautelosa, demasiado cautelosa, demasiado suave. Así se habla cuando se tiene miedo de decir lo principal. Espere un minuto, le comunicamos con el médico. 2 minutos después, los 2 minutos más largos de su vida, el médico volvió a hablar. Lo siento. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvarla. Una pausa de una eternidad. El mundo se detuvo. Esa llamada cambió la vida de Michael. Simplemente dejó caer el auricular. El teléfono cayó al suelo. El golpe del plástico contra la baldosa. El mundo alrededor dejó de existir. Solo quedaron esas palabras que resonaban en su cabeza, negándose a cobrar sentido. No pudieron salvarla. No pudieron. Jennifer, no. Jennifer Riordan se convirtió en la única víctima del incidente y en la primera persona fallecida en un accidente de una aerolínea estadounidense desde 2009. 9 años sin una sola víctima, y de repente, esto. 2 semanas después del incidente, el 30 de abril, el Boeing 737-700 fue trasladado al centro de servicio de la aerolínea para su reparación. Los mecánicos inspeccionaron los daños, el motor destrozado con los álabes sobresaliendo, agujeros en el fuselaje, el revestimiento perforado, la ventanilla faltante, rastros de sangre en el revestimiento alrededor de la ventana. Decidieron no repararlo. No era viable, demasiados daños, demasiados recuerdos. Aproximadamente un mes después, el avión fue puesto en almacenamiento en un centro logístico, donde permanece hasta el día de hoy. Un monumento silencioso a la tragedia. Un recordatorio de aquel día. En aquel momento, este aparato era uno de los 700 Boeing 737 de la flota de Southwest Airlines. Esta máquina en particular salió de la línea de montaje en el año 2000 y desde entonces había sido operada únicamente por esta aerolínea. Sus 2 motores a reacción CFM56-7B eran aún más antiguos. El que falló había sido fabricado en 1997. 21 años de servicio, miles de vuelos, cientos de miles de pasajeros. Y todo ese tiempo, dentro del álave número 13, crecía una diminuta grieta, milímetro a milímetro, ciclo tras ciclo, cada despegue un poco más larga, cada aterrizaje un poco más profunda, invisible, imperceptible, no detectada en ninguna inspección técnica, hasta que fue demasiado tarde. El 19 de noviembre de 2019, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, publicó el informe final sobre el incidente, líneas secas de un documento oficial. En él se decía: la causa probable fue una grieta por fatiga en el álave del ventilador número 13. Como resultado, el álave se desprendió en vuelo y golpeó con enorme fuerza la carcasa del ventilador del motor. Esta colisión provocó el desprendimiento de componentes de la cubierta, incluido el pestillo trasero que impactó contra el fuselaje cerca de la ventana de la fila 14. Una pequeña grieta, una gran tragedia, un álave entre decenas, una ventana entre 100, una mujer entre 144 pasajeros. El 1 de mayo de 2018, el presidente de los EU, Donald Trump, recibió a los miembros de la tripulación y a varios pasajeros en una ceremonia en el despacho oval de la Casa Blanca. Cámaras, periodistas, flashes, les agradeció por el heroísmo mostrado. Apretones de manos, sonrisas, fotos memorables. Tammy Jo Schultz, la comandante del vuelo, estaba ante las cámaras, tranquila, contenida, de uniforme. Simplemente estaba haciendo su trabajo, dijo después en una entrevista. Para lo que la habían entrenado, nada heroico, solo trabajo. Como compensación, la aerolínea Southwest Airlines pagó a cada pasajero $5,000 y les entregó un vale de $1,000 para futuros vuelos. Dinero por el horror vivido, por los minutos que parecieron ser los últimos, por las pesadillas que vendrían después, el silbido del viento, los gritos, las máscaras balanceándose, por el miedo que ahora regresaría con cada despegue. Aquel día quedará para siempre en la memoria de la tripulación y los pasajeros del vuelo. 1380. 20 minutos que lo cambiaron todo. Una elección aleatoria de asiento, junto a la ventana, en el pasillo, en el medio. Una grieta en el metal que nadie notó. Una coincidencia de circunstancias que era imposible de predecir. Según las estadísticas, el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro.
La probabilidad de morir en un accidente aéreo es de 1 entre varios millones. Las cifras tranquilizan, los gráficos convencen, pero para Jennifer Riordan, esa probabilidad, 1 entre millones, se cumplió. A veces el destino es simplemente un asiento junto a la ventana.